Doctor, a ver, ¿se equivocó Pilar Macetti o en verdad creía eso? Después el Ministerio de Salud en un Twitter tratando de, digamos, no corregir lo dicho por Pilar Macetti dice, no es tanto así, pero ¿qué debemos suponer? Porque al mismo tiempo Pilar Macetti dijo ayer que el virus va a volver a subir, digamos, las cifras de contagiados van a volver a subir y por otro lado Martín Vizcarra había dicho, ya estamos en la etapa final. Es decir, lo más preocupante es que el gobierno no sabe a dónde ir, queda claro que no tiene una definición de lo que tiene que hacer respecto de esta pandemia, doctor Bustamante. Exitosa. Sí, sí, pues es preocupante, ¿no? Que haya ese nivel de confusión y eso es transmitido al público en general. Ahora, respecto a lo que dijo la ministra, sí, pues es desconcertante, porque lo que ella está diciendo en esencia es que no se va a hacer análisis a personas que no tengan síntomas. Entonces eso descarta ya totalmente la estrategia de la identificación temprana del infectado, justamente como para que no contagie. Porque si el infectado que no tiene síntomas no contagia, entonces ¿para qué hacerle la prueba? Cuando en realidad es a ellos a quienes hay que hacerle la prueba para poder evitar que contagien tempranamente. También se equivocó la ministra cuando le dijo al entrevistador, le dijo que los récords, no recuerdo la frase exactamente de ella, pero a ver, déjame buscarla. Fue básicamente que a ver, acá respecto a lo que usted ha respondido en redes sobre que sí, no dijo, se toma cuando ella dijo, cuando se hace la lista de personas positivas, ¿se incluye los asintomáticos? Le pregunta, y dice, un país del mundo, ella misma se contesta, ¿no? Y eso no es verdad. Todos los casos confirmados que se reportan en el mundo son positivos a pruebas moleculares, tenga síntomas o no tenga síntomas el paciente. O sea, parece que estaba confundida anoche la ministra. Fue una entrevista larga y seguramente estaba cansada, hay que comprender también eso, ¿no? Yo quiero atribuir al cansancio y a la confusión del momento el que haya dicho una cosa así, porque es obvio, pues, es como decir que la luna no tiene un ciclo de 28 días, ¿no? O sea, son hechos, ¿no? Pero es un hecho que todos los países reportan cifras de casos confirmados en base a los positivos, no a los positivos del análisis, no a los positivos de que tenga la enfermedad. Síntomas. Es otro tipo de estadística, claro. La estadística de los enfermos, ¿no? Que no es el caso de la pregunta que le hicieron. Pero, doctor Bustamante, nos tiene que preocupar igual porque ha sido una entrevista larga, no toda la ciudadanía escucha toda la entrevista, pueden quedarse con esa pequeña parte y confiarse, porque si lo dice quien lidera, evidentemente, esta lucha contra la COVID-19, afirmando aquello, digamos, contradiciendo lo que dicen muchos científicos y estudios, nos tiene que preocupar, sobre todo en medio de tanta discusión sobre la forma en la que se está afrontando esta enfermedad en nuestro país. Claro, si fuera un lapsus o si fuera simplemente algo que se le chispoteó porque estaba cansada, eran las 9 de la noche y la señora seguro se levanta muy temprano. Lo defendió. Entonces, también. claro, yo lo podría dejar allí. Yo espero que sea eso. Espero que no sea simplemente una afirmación de las estrategias de siempre del Ministerio de Salud, que la estrategia de siempre ha sido esa justamente, el hacerle análisis solamente a los que están con síntomas. ¿Por qué? Porque la prueba rápida solo detecta cuando tiene síntomas, pues, solo te detecta tarde. Entonces, por eso se ha estado usando la prueba rápida para buscar que confirmar, vamos a decir, o descartar, como han estado diciendo, un contagiado, un infectado, aunque realmente la prueba rápida no detecta infección, sino detecta anticuerpos, ¿no? Sí. Que son un reflejo, claro, muchas veces de la infección. Bueno, el hecho es de que quien debe aclarar esto no soy yo, debe aclararlo la ministra, ¿no? Todos estamos a la espera de que aclare su estrategia. Es un hecho incontrovertible que los sintomáticos contagian. Porque mire, si no fuera así, ¿para qué han hecho la campaña publicitaria? O sea, esa nieta que le da el beso de la muerte a su abuela, ¿cómo contagia entonces esa sintomática? Y ese
chico futbolero que hace la pichanguita, ¿cómo es que contagia y mata a su abuelo? Obviamente se supone que es porque uno está dando a entender que es porque siendo asintomático se contagia, lo que es verdad, ¿no? Siendo asintomático se contagia. Lo que está mal es esa publicidad de miedo y que le echa la culpa a niños, ¿no? Que no son los que toman su combi y se van a buscar a la abuela. El niño no hace eso, el niño Claro. va acompañado de un adulto, claro. Entonces el punto es que Ahora, sí, dígame por favor. no, sí, gracias, doctor. No, ahora, viendo más allá de lo que podría haber sido un lapsus por el cansancio, doctor Bustamante, el hecho de políticas públicas aplicadas por este gobierno. Entonces, a ver, si pienso mal, yo debo entender que Pilar Macetti responde eso porque en verdad, como recién se acaban de dar cuenta que lo que necesita son pruebas moleculares, y si bien están en el proceso de adquirirlas, pero todavía no las tiene, ¿te responde esta pachotada alejada de la verdad? ¿O es que efectivamente lo creen porque ellos todavía no están planteando cambiar el chip y empezar a hacer pruebas asintomáticos para evitar que ellos justamente puedan contagiar a otros? Entonces, me preocupa que las políticas públicas confirman que no ha sido un desliz, un lapsus, sino que finalmente hasta ahora sigue siendo esa la política de Estado, es decir, hacer pruebas únicamente a los que tienen síntomas. Claro, Exitosa. yo también me temo que esa puede ser la razón que la llevó a ella a minimizar el tema de los asintomáticos como para justificar el solo hacer pruebas en enfermos. Ahora, usted dijo como premisa al principio, Cristian, que no hay suficientes pruebas, y sí, ella hace 3 semanas dijo que tenían un arsenal, usó esa palabra, un arsenal de 1 millón de pruebas moleculares y que había 1 millón más en camino, luego dijo otro día después. Y justo ayer o anteayer, 1 o 2 días atrás, ella anunció que habían autorizado un nuevo laboratorio de biología molecular, el número 40 y tantos, esta vez en el departamento de Amazonas. Entonces, evidentemente, si tienen reactivos y tienen laboratorios, ¿por qué no hacer las pruebas moleculares? Lo que pasa es que las intentan hacer solo en aquellos que tienen síntomas, o sea, quieren confirmar enfermedad, cuando no es la idea esa. La idea es confirmar al infectado. El infectado, ¿por qué? Para evitar que contagie. Están viendo la epidemia desde un punto de vista hospitalario, desde un punto de vista clínico. O sea, yo, tengo reactivos moleculares, qué bacán, lo voy a usar para confirmar quién está enfermo. No, eso, bueno, está bien que lo hagas para eso también, si quieres, aunque el médico ya confirmó hace rato, simplemente viendo los síntomas. Eso se llama el diagnóstico sindrómico. Eso ya se hizo. ¿Para qué quieres la confirmación? Eso no requiere urgencia. En cambio, lo que sí es importante es aquel que se infectó temprano, a ese pescarlo y separarlo, y luego buscar a sus contactos y separarlos también de la población para que no contagien. Entonces, ojalá esto no signifique una insistencia en más de lo mismo, porque cuando cambió el ministro Zamora a la ministra Macetti, ella anunció que sí iba a hacer también un cambio, un giro de timón, en el sentido de que se iba a utilizar las pruebas moleculares, pero nadie se imaginó que las iban a utilizar para sustituir a las rápidas en diagnóstico de enfermos. La idea es diagnosticar al infectado, no al que presenta solamente síntomas, ¿no? Entonces, ojalá sea como suponemos, un desliz y no realmente una confirmación de la continuación de más de la misma política equivocada que ha devenido desde hace 5 meses y medio en tanta tragedia para el país. Perfecto, doctor Bustamante, ¿no? Bueno, yo debo decir que más bien se siguió precisando y ante la insistencia tuvo que decir que sí había un nivel de contagio, pero que no era tanto, ¿verdad? No, eso tampoco es verdad. Exacto, o sea, y que lo ha reafirmado el MINSA, por cierto, en el Twitter. Eso de que no es tanto, no es verdad. No es así, ¿no? El que es asintomático, vamos a suponer que ponemos a 2 personas una al lado de la otra, alguien que tiene síntomas y alguien que no lo tiene, y los 2 están infectados. El que tiene síntomas va a estar estornudando y tosiendo. Sí. El que no tiene síntomas no tiene por qué estornudar y toser, salvo que por ahí
le pique la nariz o Ujú. no, pero no va. O sea, en ese sentido, sí es verdad que el que tiene síntomas, como tose más y como estornuda, entonces contagia. Pero el que no tiene síntomas, sin estornudar y sin Ujú. toser, Ujú. también contagia, porque Correcto. al hablar, al reír, al llorar, al Correcto. gritar, está eliminando Ujú. aire, Sí. y aire que está con gotículas que contienen Ujú. a su vez virus Ujú. si estuviera infectado asintomáticamente. O sea, no es verdad que los asintomáticos Correcto, doctor. Sí. no contagian. Eso no es Quisiera, verdad. quisiera hablar con usted, vayámonos al tema de los fallecidos. Son más de 71.000 en exceso, según SINADEF. El doctor Cárcamo ha dicho que de estos, si mal no recuerdo, son como 66.000 aquellos que, digamos, en el acta de defunción tienen la palabra coronavirus, COVID, ¿no? Que el médico piensa que ha fallecido por esta enfermedad. A ver, pero sin embargo, las cifras que se van a contabilizar, tengo entendido, son según una prueba rápida, molecular, como fuere. Si tanto se nos ha dicho que es muy importante el diagnóstico clínico, ¿por qué no considerarlo igualmente para sumarlo a la data oficial de fallecidos? ¿No es esto una incoherencia? Por favor, doctor Bustamante. Su observación es muy importante. Desde un inicio de la pandemia, se basureaba, vamos a decir, las pruebas de laboratorio diciendo, oye, pero ¿para qué? Si cuando llega el paciente y yo lo veo toser y le tomo una radiografía y ahí está pues la neumonía y el hombre tiene una saturación de oxígeno de 80, ya pues tiene COVID. Yo lo juro, lo trato, no me interesa la prueba de laboratorio. Nuevamente, olvidándose que lo importante no era hacer la prueba de laboratorio al enfermo solamente, sino además hacerla al infectado para detección temprana. Pero lo que ha pasado es que ahora ni siquiera pueden contabilizar bien los muertos, porque como no hacían pruebas de laboratorio a todos, sino estaban usando tan solo los síntomas, o sea, el diagnóstico sindrómico, se encuentran ahora que internacionalmente se les exige una prueba de laboratorio hasta para decir que el hombre murió de COVID. O sea, Exitosa. realmente es dramático el cómo se ha manejado mal esta pandemia desde un inicio. El enfoque ha sido netamente hospitalario, Ya. ha sido un enfoque clínico, Correcto. no un enfoque epidemiológico, que es lo que debe Correcto. funcionar en este caso. Tenemos que concluir, pero aquello, esta pero- exigencia internacional, sí, pero ¿de es quién mentira. es? ¿OMS? A ver, dos preguntas escuché a la vez. Sí, perdón, No entendí doctor. ninguna. ¿Esta exigencia internacional con la que usted no está de acuerdo es de OMS? Es una práctica común de los diferentes, bueno, OMS también, ¿no? OMS también, doctor. y por supuesto cada país reporta así. Y las entidades internacionales que acopian estadísticas son entidades privadas tipo la Universidad de Oxford o la Universidad de Johns Hopkins. ¿No? La OMS también hace lo mismo, pero la gente más le hace caso a Johns Hopkins y a la Universidad de Oxford. Entonces, ¿y ellos qué exigen? Exigen que el diagnóstico de muerte, o sea, que el diagnóstico por que la razón de la muerte haya sido diagnosticada laboratorialmente. Eso lo exigen para poder confirmar a alguien como muerto por COVID-19. Esa es la respuesta. No sé, creo que Cristian tenía otra pregunta o esa era él. No, sí, pero entonces quiere decir que esa famosa comparación que nos hacen con Bélgica también está supeditada, que Bélgica está también, o sea, estamos comparando manzanas con manzanas cuando ayer escuchaba a César Cárcamo decir, no es tan grave, sino que ellos tienen otra manera, nosotros estamos sincerando las cifras, por eso al final van a ver que no estábamos tan mal. El problema es que si la respuesta es sí y no, el tema está en la magnitud. O sea, todos los países tienen un subregistro porque siempre hay gente que no sabe, o sea, si yo estoy con COVID y cruzando la pista para entrar al hospital porque me estoy muriendo de COVID, me atropella un carro, ¿de qué morí? ¿De COVID-19 o por un accidente de tránsito? ¿No es cierto? Es debatible, hay que cuestionar, claro. Pero el punto es que ese mismo dilema lo tienen todos los países, pero en una magnitud muy pequeña. O sea, estamos hablando pues Claro. de 15% más, 10% más. Acá en Perú la magnitud es 300% más. O sea, es otro orden de magnitud. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente no se ha hecho el diagnóstico laboratorial para poder definir
si la persona tiene o no tiene COVID y luego se muere. Se muere sin haberle hecho un análisis de laboratorio. Entonces entra la estadística de los no se sabe. Y el problema es que los no se sabe son tantos, justamente porque nadie se ha hecho pruebas. Es increíble, Claro. pero este tema de las pruebas rápidas nos ha llevado a todo este descalabro. El problema no está solamente en Correcto. que no sabemos tratar a nuestros enfermos, sino siquiera no sabemos contar nuestros muertos. Es increíble. Tal cual. Es realmente Una última, porque aquí nuestra producción nos va a matar, Ernesto, pero una última pregunta. Tú has estado en el INS. ¿Por qué el INS, el Sí. DIGEMIT y el MINSA no le pueden dar la hoja de ruta a, por ejemplo, el proyecto de Eduard Málaga Trillo en la Cayetano Heredia y sus compañeros para poder tener ya las pruebas moleculares que tanto necesitamos? Que son más rápidas, finalmente no necesitan esos laboratorios o necesitan, digamos, no algo tan sofisticado. ¿Por qué? Yo entiendo que está eso ya en su fase final. Ya le están entregando, ya hay un borrador casi final y según lo último que he leído, hoy o mañana deben estarle dando ya la hoja de ruta, pero no solo al laboratorio del doctor Málaga, son otros 5 laboratorios más, incluyendo uno del INS, que están haciendo el mismo tipo de prueba. Digamos con pequeñas variantes sutiles, pero usan lo que se llama el PCR isotérmico, o sea, PCR a una sola temperatura. 65 grados centígrados. Y entiendo que eso se está haciendo en su fase final. Lo que pasa, Cristian, es que es muy delicado. Hay que validar. Toda prueba tiene que ser validada. Es verdad que ha habido trámites burocráticos que han demorado las cosas. Pero ojo, no es un laboratorio, son 6 laboratorios que necesitan se les valide sus test. Y todos tienen el mismo derecho y la misma, deben tener la misma, el mismo orden de prelación, vamos a decir. Entonces, no porque alguien grite más se le va a atender primero. Así no funciona. No, claro, pero es que no es prelación para uno, sino es poner una misma carretera que el que esté más preparado podrá transitarla, pero termíname la carretera. Cuando tienes a 6 carros, alguno más adelantado que otro, esperando que le den la carretera, por usar una metáfora, ¿no? Y la carretera no se la construyes. Eso es verdad. En eso tiene usted toda la razón, Cristian. Se necesita que la hoja de ruta se hubiera preparado hace 4 semanas y no hoy o mañana. En eso ha habido una demora. Correcto. No sé a qué es atribuible, pero definitivamente ha habido una demora.